Jerusalén distaba a unos 25 kilómetros de Jericó. Y desde donde venía el Señor, y venía predicando, y venía hablando, y haciendo milagros tras milagros, liberando endemoniados, sanando a los enfermos, abriendo los oídos de los sordos, abriendo y soltando la lengua de los mudos. Milagros tremendamente sorprendentes para ese momento. Nunca habían visto en ningún momento de su vida semejante cosas hechas por alguien que lo veían en vivo y en directo, el Señor Jesucristo. Y en ese hombre, que quizás se dificultaba muchísimo poder llegar a la presencia del Señor Jesucristo, algo va a ocurrir y algo va a quedar. Va a quedar un antes y luego va a haber un después, transformador, y que va directamente en contra de todo pensamiento del mundo. Va en contra de toda teoría que el mundo puede decir o pensar. El mundo te dice, si no lo veo, no lo creo. Cuando Dios te dice, tenés que creer para ver. Tal como le dijo a María y a Marta, hermanas de Lázaro, que tenían que creer para ver la gloria de Dios manifestada en su vida. Querían recibir la gloria, pero primero tenían que creer para recibirlas. Muchas veces queremos una fórmula mucho más simple, como cuando éramos chicos y nos enseñaban la regla de 3 simple. Esto por esto sobre esto. Y listo. Pero Dios va en contra de todo lo natural, porque Él actúa en lo sobrenatural. No sé cuántos han clamado por un milagro en sus vidas. En un momento de desesperación. ¿Quién no ha pasado por un momento de desesperación? Todos hemos pasado por momentos de crisis. Todos en un momento hemos pasado por un momento de crisis. Crisis que parece que nunca van a pasar. Pero qué hermoso es tener una pasión sin igual por Cristo Jesús. Por el amor que puede actuar en su vida, haciendo una transformación milagrosa en todo su ser. Y hay momentos más difíciles que el calor que estamos pasando. Pero qué hermoso es tener la pasión de ir en contra de todo lo natural para estar en lo sobrenatural de Dios. Mire, quiero citar con usted un pasaje bíblico que se encuentra en el libro de San Marcos, capítulo 10, y que nos habla de alguien muy conocido y que también habla de alguien a quien el mundo desestimaba. Dios lo tiene en buena estima. Pero vamos a ver por qué lo tiene en estima. Muchas veces creemos que nos tiene que escuchar a nosotros el Señor. ¿No se ha preguntado usted por qué Dios no me escucha en algún momento en su vida? En la situación más adversa que ha pasado. Y pensamos y creemos, Dios me tiene que escuchar.
Pero para que nos escuche y para recibir la gloria de Dios, tiene que salir desde nosotros primeramente una fe que toque el corazón de Dios para que actúen en nuestras vidas. San Marcos, capítulo 10, versículo 45, dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino, ¿para qué? Para servir. Pero luego dice algo mucho más profundo. Y usted me va a acompañar en este dicho de Jesús. Y para dar, ¿qué? Y para dar su vida, ¿en qué? En rescate por muchos. Y esas partes muchas veces no entendemos y no las llevamos a lo más profundo de nuestra mente y de nuestro corazón para que Dios haga que nuestra alma comience a germinar y a brotar en nuestra familia algo llamado salvación por medio de la sangre de Jesucristo. Por ello, el Señor Jesús primero va elaborando frases en el versículo que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, vino para servir, pero luego añade algo más profundo, diciéndoles, he venido para rescatar, he venido a rescatar. Es decir, que no quiere que ninguno se pierda. Te está hablando de salvación en toda tu casa, en toda la dimensión. Aunque el mundo desestime a tus familiares, aunque el mundo desestime a tus hijos, aunque el mundo lo desestime, el Señor los sigue mirando con estima, con amor, con un corazón abierto, dispuesto a perdonar absolutamente todo, porque el arrepentimiento es lo que te lleva a un gran avivamiento para otorgarte salvación y vida eterna. Amén. Porque vino para rescatar. Vino por tus genes. Vino, mujer, por el fruto de tu vientre. Vino por tus hijos. Tome esta palabra y créalo. Vino por tus hijos. Y los hijos de tus hijos no se van a perder. Versículo 46, y vamos a hablar de este hombre, de este personaje bíblico llamado Bartimeo. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase. Pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Y él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el mendigo le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo,
vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Por ello, a lo que el mundo desestimó, Dios lo tiene en su buena estima. Como el paralítico de Betesda, ¿cuánto lo recuerdan? Como la mujer cananea, como Zaqueo, como Bartimeo. Pero hay algo que siempre va dominando algo o alguien en la vida de una persona. Muchas veces sucede que domina el miedo a fracasar. ¿Cuántos han tenido en su vida en algún momento ese temor a fracasar? Ese temor a pensar qué sucederá, qué pasará si hago esto, y si me sale mal, y si sé que lo tengo que hacer, pero me sale mal. Ese miedo a fracasar, ese miedo a perder. Pero el miedo paraliza la fe. Y el miedo, lo único que te puede dar es el fracaso. Y que la fe es como tener la pasión para llegar a triunfar. ¿Qué siente usted por pasión? ¿Qué es lo que entiende usted por pasión? Es como un acto desenfrenado por expresar un sentimiento incontenible en su ser interior para llegar con todo su deseo de que algo le salga bien. ¿Qué es lo que sucedió en este último mundial? El argentino tenía la pasión, siempre tuvo pasión por el fútbol, pero este mundial fue como diferente para todos. Creo que todos coincidimos en eso. Pero había una pasión, había un fervor, había una fe, algo que estaba todo íntegramente en todos los argentinos. Y que pensaban que no iba a fracasar. Y esa pasión les llevó ¿a qué? A gritar desmedidamente cada uno de los goles que hacía la Argentina, cada triunfo tras triunfo, cada partido tras partido. Había un acto deliberado de pasión. Y esa pasión se había transformado en algo tremendo en todo el país. Y como que nadie podía dejar de expresar la alegría y el sentir y el querer hablar de lo que había sucedido en el partido. Muchas veces perdemos esa pasión. Perdemos la pasión de hablar de Cristo. Tenemos la pasión de alabar a Cristo. Perdemos la pasión de adorar a Cristo. Muchas veces perdemos el fervor de cantarle con todo nuestro ser a Jesucristo. Perdemos la pasión por llegar a la presencia de Dios y adorarle con toda nuestra mente, adorarle con todo nuestro corazón. Perdemos la pasión por Cristo y eso puede transformarse en un fracaso. Perder la pasión por Cristo equivale al fracaso, mi querido, mi querida amiga. Perder la pasión por Cristo equivale a derrota. Pero este hombre, más allá de que tenía una limitación física para poder llegar a Jesucristo, en algún momento de su vida él había escuchado que estuvo en la sinagoga presentándose como el Mesías, como el Hijo de Dios, como aquel que vino a sanar, a libertar,
a dar vista a los ciegos, oídos a los sordos, liberación a los endemoniados. Y que estando a una ciudad distante a la que él estaba, podía llegar a pasar en un momento de su vida. Y quizás San Marcos registra uno de los últimos milagros del Señor en este capítulo. Pero no dejó de pasar el hecho de que el Señor Jesucristo venga en camino desde Jerusalén hacia Jericó para llegar a transformar esa escena llena de verbos, de acción por medio de su poder y por medio de la fe que iba a generar Bartimeo para ser canalizada hacia el corazón de Jesucristo, quien iba a ser el catalizador directo en el milagro que iba a ser transformado físicamente en los ojos de Bartimeo. Y ese catalizador positivo fue el receptor para originar el milagro en la vida de Bartimeo. Bartimeo, la palabra lo describe que estaba en el camino, mendigando, dice la palabra de Dios. Pero cuando se enteró de que Jesús pasaba por ahí, no dejó pasar ese momento. No dejó pasar la oportunidad. Y no le dijo directamente, sáname Señor, sáname Señor, sáname Señor, en desesperación, sino que originó una enseñanza para nuestras vidas en estos tiempos, de cómo llegar a la presencia de Jesucristo, más allá de las limitaciones naturales que tenía Bartimeo, la ceguera en sus ojos. Y muchas veces nosotros limitamos nuestras vidas teniendo todas las condiciones óptimas para entrar y estar en la presencia del Señor Jesucristo. Jericó quizás pudo haber sido una de las ciudades más aristócratas del momento, donde los grandes, poderosos, iban para tomar sus vacaciones en esa ciudad. Pero Bartimeo aprovechaba el medio del camino para pedir a aquellos que llegaban a esa ciudad a vacacionar. Y cuando Bartimeo siente la presencia del Señor, siente la presencia de Jesús, él no fue a pedir por su milagro. Él fue clamando a su presencia en reconocimiento de quién era Él. Muchas veces, error, nos dirigimos a la presencia de Dios, primeramente echando todo lo que necesitamos sobre Él. Queremos esto, lo otro. Señor, tu milagro en mi vida. Señor, tu milagro. Señor, tu milagro. Señor, tu liberación. Bartimeo, Jesús, hijo de David, lo reconoció. Comenzó en alabanza a Dios, porque sabía de dónde provenía. Sabía de dónde provenía, hijo de David. Y luego reconoce su compasión, su misericordia, su bondad. Ten compasión de mí.
Y quizás los que estaban allí, como dice la Escritura, querían hacer callarlo. Pero más que el clamor exterior con su boca y con su lengua, lo que golpeaba y hacía escuchar el corazón de Jesucristo no fueron solamente las voces naturales de Bartimeo, fueron los ecos de la fe que brotaban de lo más profundo de Bartimeo, que iban canalizando, transformándose en sustancia al corazón del Señor, golpeando con fe. Y en algunas oportunidades ha escuchado que la fe es como una guerra de palabras. Bartimeo comenzó en ese momento a llevar a un escenario lleno de fe, creyendo que Jesús podía hacer el milagro que tanto había esperado para su vida. La clave para poder triunfar en la vida es tener pasión y determinación por el triunfo. La fe te lleva a creer y a visualizar tus victorias. Cuando era joven me gustaba muchísimo el atletismo. Me sigue gustando, pero lo practico mentalmente ahora. Pero cuando era pibe, cuando era joven, todos los días corría 15 kilómetros y me iba tomando el tiempo, iba bajando el tiempo y me fui superando. Pero aquí nos habla de la pasión y la determinación. Y eso fue lo que lo llevó a un plano sobrenatural en la vida de Bartimeo. Y quizás estamos acostumbrados a escuchar del gran milagro que tuvo Bartimeo por su fe. Pero lo hermoso en la vida de este personaje fue la enseñanza que nos deja de ir primero en alabanza a Dios, de reconocerlo a Jesucristo como el que tiene poder sobre todas las cosas y reconocer la compasión que tiene sobre todos sus hijos. El Señor te mira con compasión y con misericordia hasta nuestros días. Quizás usted pueda decirme, pero yo nunca le he hecho daño a nadie, no he lastimado a ninguno. Soy un tipo re bueno. Soy la mujer más buena que pueda existir. Pero está agradando al corazón de Dios. Hay algo quizás que ha afectado tu vida o la vida de otra persona. Pero lo que afectaba físicamente a Bartimeo, la pasión que él sentía en ese momento por el Señor Jesucristo y la determinación que tuvo de no parar hasta llegar a tocar el corazón del Señor, lo llevó a la victoria y al triunfo en su vida. Y qué hermoso es saber que con tu fe podés tocar el corazón del Señor Jesucristo. Qué hermoso es saber de que con tu fe podés producir, porque eso es lo que es la fe. Es producción. ¿Qué tipo de producción necesitas en tu vida? Quizás sea
la producción de tener el milagro en tu cuerpo por una enfermedad o por una dolencia. Quizás ese tipo de fe tiene que producir salvación en tu vida o en tus hijos o en tu matrimonio. Quizás esa fe tiene que producir redención, restauración en el matrimonio o en la familia. Quizás esa fe tiene que producir un cambio y una transformación de vida en tus seres queridos, que los amás con todo tu corazón, pero que te sacan ganas de arco iris y que te amargan el corazón entrelazando raíces y raíces que te llevan a una amargura que hasta cuando tragas saliva es amarga. Y te lleva a un ardor tremendo en los intestinos. ¿Qué tipo de fe tiene que producir en tu vida? El milagro de Bartimeo fue producto de la pasión y la determinación que tuvo con toda su fe en lo más profundo de su alma. Por ello, no determines tu vida en tener temor a fracasar. No te quedes en el temor, porque el temor paraliza la bendición de Dios sobre tu vida. La fe te lleva a creer y a visualizar tus victorias. Amén. ¿Cuántos lo creen? El mundo dice, si no lo veo, no lo creo. Bartimeo dijo, lo creo y lo tengo. Bartimeo dijo, lo creo y lo tengo. Por ello quizás Bartimeo estaba con sus ojos todavía cegados, cerrados. Pero cuando lo manda a llamar el Señor Jesús, le dice, Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Más allá que naturalmente el Señor lo estaba viendo. Pero 2 Corintios nos enseña que Dios no bendice por necesidad. Quizás puede sonar cruel al necesitado, pero Dios no bendice por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y no estoy mencionando dinero, porque la alegría que tenía Bartimeo fue lo más intenso que pudo sentir en todos sus días de vida. La pasión de Jesucristo estaba pasando por ese lugar. Y el fruto de esa pasión fue creciendo su fe. Y dijo, si lo creo, lo tengo. Si lo creo, lo veo. Y si lo veo, lo tengo. Y ahí aprovechó y le siguió alabando al corazón de Jesús. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Lo alabó por su misericordia, lo alabó por su bondad, lo alabó por su compasión. Qué hermoso es ir a la presencia del Señor a pesar de las dificultades. A pesar de que Bartimeo no podía ver y no podía tampoco visualizar lo que había a su alrededor. Pero él le dijo, ten compasión. Reconoció el poder que había en Jesús y reconoció también que tenía poder para atravesar su vida con poder y con gloria y con sanidad
a través de su compasión. Cuando él piensa, si lo creo, lo tengo. Más allá de su ceguera, cuánto más usted, que tiene ojos para ver, que tiene oídos para escuchar, que tiene buenas piernas para caminar, que tiene brazos para hacer lo que otros no pueden hacer y puede llegar a la presencia del Señor para adorarle, para consagrar enteramente su vida, su corazón y decirle: Jesús, Jesús, ten compasión de mí. Y el Señor, más allá que sepa tu situación, te va a decir: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Así le dijo a Bartimeo: ¿qué quieres que te haga? Porque la sanidad no viene por la necesidad. La sanidad te va a llegar por tu buen fruto que produjo tu fe. Y la fe de Bartimeo produjo la sanidad en sus ojos. ¿Qué bendición está esperando usted para su vida? El Señor inclina y abre sus oídos a toda tu voz y a toda tu lengua para tocarte, para bendecirte y para liberarte. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos están dispuestos a creer de que Dios te puede tocar, de que Dios te puede sanar, de que Dios te puede liberar? Para terminar, mire, Bartimeo tuvo toda la oposición que podía tener como persona en ese momento. Oposición de los que lo hacían callar, oposición por su limitación para llegar al Señor, oposición de que lo bloqueaban de diferentes formas, hasta que su fe hizo que tocara el corazón del Señor. Porque no sé si usted ha querido gritar para que alguien lo escuche cuando todos están gritando. Nunca llega ese mensaje, porque hay tanto bullicio en el lugar que no se deja escuchar tu voz. Te quiero decir que a pesar de todo bullicio que haya por todos tus problemas en tu vida, hay una sola voz que va a llegar canalizada hacia la presencia catalizadora del corazón del Señor, que lo va a transformar y lo va a llevar a tu vida nuevamente transformado en un milagro. Por ello, no grite sobre otro grito. Clame con todo su corazón, con toda su alma, en la presencia de Dios. Y Dios hará producción de milagros en toda tu vida y en toda tu casa. Porque Dios no es hombre para mentir. Dios toma tus palabras y llegan transformadas en bendición, en salvación y vida eterna, porque Él vino para dar su vida en rescate por muchos. San Marcos, capítulo 10, versículo 45. Nos ponemos de pie.
Y lo más hermoso es los verbos que hay en esta acción, en este accionar de Dios. Dice que Bartimeo arrojó el primer verbo que actúa Bartimeo. Arrojó su capa, se levantó y fue a la presencia de Dios. Esta es la invitación. Que arroje todos sus problemas, todas sus angustias. Y que deje de pensar en el fracaso que puede ser el mañana. Que usted quizás pueda decir, no lo puedo superar. No se quede con el parte médico negativo del médico. Vaya al poder catalizador positivo del diagnóstico por el milagro en tu vida de parte de Jesucristo. Se levantó y vino a Jesús. Es todo lo que necesitamos como hijos de Dios en nuestras vidas. Ir a su presencia. Arroje todo peso de su vida, el peso de los vicios, el peso de la enfermedad, el peso de la inseguridad, el peso del fracaso, el peso de los vicios sobre sus hijos. O muchas veces el problema son los hijos de los hijos. Arrójelo. Arrójelo. Es parte del mendigo. Es parte de la capa de Bartimeo. Por ello le decía que es hermoso los verbos que actúan en este versículo bíblico. Arrojó. Pero luego se levantó un accionar. Te quiero decir que haya un accionar en tu vida. Que no te quedes sentado en el camino o en el medio del camino, como dice su palabra. No te quedes arrojado, no te quedes tirado, no te quedes sentado con tus problemas. Arroja, levántate. Y ahí es cuando te dicen, Él te llama. Vas a caminar, vas a ir a la presencia del Señor. Y su gracia, su compasión, su ternura, su amor, a pesar de que sabe lo que estás pasando y lo que estás viviendo, te va a seguir preguntando con todo su amor, ¿qué quieres que te haga? Y ahí es cuando va derecho al grano. Dice, y enseguida, dice, recobró la vista. Enseguida. Dígale, Señor, dejo todo a tus pies. Los fracasos de mi vida, los fracasos que he atravesado en mi matrimonio, fracasos que he pasado con mis hijos o los hijos de mis hijos, fracasos económicos, financieros. Señor, en este momento, en esta hora, lo dejo todo a tus pies. Lo dejo y lo arrojo todo a tus pies. Señor, vengo a tu presencia en esta hora para recobrar y para ser restituido por todo lo que había perdido. Tú me devuelves ahora el gozo de la salvación. Me devuelves salvación al 100% en mis hijos y en los hijos de mis hijos.
Devuelve, Señor, todo lo que había perdido, con alegría, con gozo. Señor, lo recibo ahora. Recibo la sanidad en mi cuerpo, de la coronilla de la cabeza a la planta de los pies, sea cual sea la enfermedad y la dolencia, la distorsión física vertebral. En esta hora, en el nombre de Jesucristo, soy sano. En el nombre de Jesús, mi alma en esta hora es restaurada, completa, íntegramente. Te doy gracias, Señor. Gracias, Señor. Y así como le dijiste a Bartimeo, vete, tu fe te ha salvado. En esta hora, por medio de la salvación, recibo el milagro en mi vida. Recibo el milagro en mi hogar. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Jesús. Te invitamos a participar de nuestras reuniones todos los domingos a las 19 horas en nuestro templo ubicado en Catamarca 960, Villa Constitución. También podés enterarte de todas nuestras actividades en nuestra página de Facebook. Búscanos como Aires del Cielo y dale me gusta. Seguinos en Instagram. Encontranos como @airesdelcielo y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Aires del Cielo, donde podés mirar todos nuestros programas y seguir nuestras transmisiones. Escuchá todas nuestras prédicas desde nuestro podcast en Spotify, Aires del Cielo. Comunicate con nosotros y hacé tu pedido de oración escribiéndonos al 3400 52 66 45 o llamanos al 3400 47 53 50. Mirá nuestros programas por Canal 4 Cablevisión Villa Constitución o Canal 6 Cablevisión Arroyo Seco, todos los viernes al término de Telenoticias y sábados y domingos a las 20 horas. Aires del Cielo, el aire de tu casa.